Em primeiro, muitas gracias por aceptar este desafio de falar para a juventude passionista de Portugal. É um orgulho para nós poder falar contigo em este momento. E eu tenho algumas perguntas para começar nossa conversação. Perguntas muito sencillas que puedes responder sí ou não. A primeira é a pergunta mais importante. ¿Hay Dios? La pregunta que me haces acerca de si hay Dios, solamente desde la contemplación del mal, yo ya con toda honestidad respondería que sí. La contemplación del mal me lleva a la seguridad de que existe un Dios infinitamente bueno. Infinitamente bueno y creador de todo. No solamente creador, sino que precisamente la existencia del mal de un modo tan profundo, tan terrible a veces, tan victorioso en naciones enteras, o con verdaderos infiernos personales de torturadores, secuestradores que han tenido a una persona encerrada durante años, etcétera, me lleva a la completa seguridad personal, a mí, otros pensarán otras cosas, de que es un Dios no solo creador, sino que cuida de sus criaturas y que al final hace justicia. Dios infinitamente bueno, que hace justicia, creador también del mal, entonces. El mal es una de las posibilidades una vez que uno crea seres inteligentes y libres. No hay otra posibilidad. Si creas seres libres, puede aparecer el mal. Y si tú les das tiempo para que puedan hacerse santos, entonces les das tiempo también para que inicien un camino de transformación negativa, de alejamiento cada vez más de Dios. Pero no hay alternativa. No puedes crear un mundo en el que si das la libertad solo pueda aparecer el bien. Si das la libertad, los seres humanos serán libres. Y Dios es también omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabe todo lo que pasa, lo que va a pasar. Y una pregunta interesante es, si Dios es creador, se sabe todo, ¿cómo es que ha creado aquellos ángeles que han cambiado de rumbo, que han dejado Dios de parte? ¿Por qué no ha evitado eso? Porque los ha creado. Dios todo lo que creó era perfecto, bueno. Lo que pasa es que a nivel del amor, de la santidad, de las virtudes, todos al ser creados eran como páginas en blanco. Todos eran páginas en blanco. Y aunque Él les ayudara con la gracia, al final cada ser humano tenía que escribir su propia historia. Y es una historia no solo de hechos, sino de transformación del alma. Entonces, hay que entender toda la historia del mundo angélico y la humana como la de un padre que tiene hijos y alguno de ellos se marcha de casa y se aleja y se sigue alejando y se sigue alejando. Llega un momento en que Dios os olvida completamente de Él o lo aniquila, pero no puede forzarle a amar. Nadie puede ser forzado a amar. Y así los ángeles, por opción, en su libertad, han dejado a Dios. Sí, son como aquellos que se fueron de la casa paterna en la parábola del hijo pródigo y se alejaron a un reino muy lejano. El problema es que en ese alejamiento ellos han generado pensamientos de rabia, de odio, se han degenerado, se han transformado en seres peores.
también aquí en la tierra vemos que entre los que se alejan de Dios, no todos, algunos van cayendo cada vez más en un estado ya no humano, sino infrahumano, unas almas cada vez más monstruosas. No significa que todo el mundo al alejarse de Dios automáticamente se convierte en un monstruo, pero sin la ayuda de Dios, sin la gracia, sin la oración, algunos de ellos cada vez van a sumergirse más en los abismos del mal. Pero si uno no conoce a Dios, no puede rezar, no puede buscarlo. Sí, el hecho de no estar con Dios, de no amar a Dios, no te convierte en malo. Pero entre todos los alejados de Dios, estadísticamente siempre hay una parte que sin la ayuda de Dios se degenera. Creer en Dios, amarle, rezar, eso requiere tener fe. Y tener fe supone aceptar la gracia que Dios envía. Benedicto, el Papa Benedicto, ha cerrado las puertas del limbo. Ahora no es la altura de nosotros, en el siglo XXI, cerrar las puertas del infierno y terminar con los diablos y enviarlos para la Edad Media, la Edad de las Trevas, de las brujas. ¿Cómo es posible que en este momento, en este siglo, se pueda hablar del diablo así? Como si existiera diablo. Lo que has dicho, muchos periodistas lo han repetido. El Papa Benedicto XVI ha cerrado las puertas del limbo. La realidad es que no las ha cerrado. La realidad es que solamente existe un documento de la Comisión Teológica Internacional acerca del limbo, y ese documento analiza este tema con una maravillosa, formidable profundidad. La gente que no se ha leído el documento entero, que es muy largo, yo creo que tiene más de 30 o 40 páginas muy densas, la gente que no lo ha leído, en cuanto salió el documento, lo resumieron, han dicho que ya no existe el limbo. Pero eso no se dice en el documento. En el documento se analizan todas las posibilidades teológicas y finalmente se deja bien claro lo que siempre se había dicho. Esto es solamente una teoría, una hipótesis. Y claramente los teólogos que redactan en conjunto el documento dicen: esto es un misterio, no creemos que los niños vayan al limbo. Pero no la cierran la posibilidad, porque el documento es muy aséptico, muy neutral. Claramente ellos vienen a decir: no creemos que exista el limbo. Pero no cierran las puertas. Hay una diferencia teológica entre lo uno y lo otro. Yo, cuando era un estudiante de teología más joven, por supuesto, no creía para nada en el limbo. Cualquier católico puede no creer en el limbo. Sin embargo, cuando ya me metí en este tema del exorcismo con más profundidad, más tiempo, y tuve experiencia con las entidades que hablan a través de los posesos, me di cuenta de que algo tiene que suceder con esas almas que sin culpa alguna no pueden ir al infierno, porque no han pecado para nada, pero tampoco han hecho nada para ir al cielo. Mi opinión, cuando yo era estudiante de teología, y es una opinión personal que no la leí en ningún lado, es que Dios les hablaba, les daba tiempo para que tomaran una decisión, y después, como los ángeles, tomaban ellos una decisión. Como es lógico, todos iban al cielo.
es una opinión. Pero no porque directamente uno vaya al cielo porque no tiene nada malo. Ellos también tenían su pequeño tiempo para conocer a Dios, amarle e ir al cielo. Después ya, cuando me metí más en profundidad en el tema del exorcismo, etcétera, pensé, está en un tiempo en el que tienen que madurar. Yo siempre había pensado que la prueba de las almas de niños recién nacidos o de personas adultas sin uso de razón era casi automático, eran brevísimos instantes, pero ahora no. Ahora pienso que ellos tienen de verdad un tiempo, es decir, una fracción de evo, que así llama el tiempo Santo Tomás, al tiempo de las almas separadas de los cuerpos y el tiempo de los ángeles, tiene una fracción de tiempo para decidirse, para amar a Dios, para crecer en virtud. De tal manera que ahora, paradójicamente, sí que creo en el limbo. Sí que existe un espacio totalmente intermedio entre las grandes moradas de alejamiento de Dios y de acogimiento de las almas por parte de ese Padre. Es más, a mí me parece que es que tiene que ser así, porque Dios, todo lo que tiene que ver con la escatología, lo ha hecho tan bien, tan profundamente, perfecto, con tanta lógica. Si hubiera habido otro modo de lograr lo mismo, sin sufrimiento, lo hubiera hecho. La razón por la que las almas tienen que pasar por una prueba es que Dios no puede crear el amor, Dios no puede crear la virtud. Entonces, yo sí que pienso que los niños sin uso de razón, o los adultos sin uso de razón, o incluso un niño que realmente no ha hecho nada por ir al cielo y está sin bautizar, etcétera, tienen su prueba. Entonces sí que pienso que existe un limbo temporal, un espacio en el que Dios, ya que ha creado el alma y solamente le falta tiempo, les da un tiempo. Y ese espacio no es ni cielo, ni infierno, ni purgatorio. Es verdaderamente un limbo, un espacio intermedio. Yo creo que allí los que se encargan de esas almas son los ángeles. Y además démonos cuenta de que esto no es una cosa accidental. En la antigüedad, también ahora, en la antigüedad por cada niño que nacía, un 0,5% de niños no llegaba al final. Por cada niño que llegaba adulto, que llegaba a los 7 años, solía morir otro en edad temprana, o por lo menos una tercera parte, depende de la época y el lugar. Entonces, no estamos hablando de una cosa anecdótica. Buena parte de todas las almas de los hijos de Dios nunca iban a tener una prueba sobre la tierra. No estamos hablando de una cuestión residual, que bueno, esto no tiene mucha importancia. No, estamos hablando de más de 1.000 millones de almas a lo largo de toda la historia, más. Dios no puede hacer un remiendo, digámoslo así. La prueba existe como el inmenso don divino para transformarnos, para amarnos. Entonces, esas almas tienen una prueba como la de los ángeles. Son formados, maduran, etc. Y entonces ahora vamos a la auténtica pregunta que me habías hecho, porque me habías dicho, ya que se ha cerrado el limbo, no podría cerrarse el infierno. No se ha cerrado el limbo. Si Dios pudiera cerrar el infierno y hacer que todas esas almas automáticamente, por un decreto suyo, fueran felices en el cielo, lo haría. Aquí no está el universo para satisfacer unas supuestas exigencias de la justicia infinita y si tú caes en una determinada casilla, sufres toda la eternidad. No. Por grande que sea el pecado de alguien, si no en 100 años, en 1000 años, si no en 1000 años, en 5.000 millones de años, todo pecado se puede reparar. Si uno ha matado
a 200 millones de personas, a lo mejor tiene que estar 1 millón de años en sufriendo, pero todo se puede reparar. Pero si Dios no puede enviar a todos esos a la felicidad, es porque ellos libremente se han querido alejar de la casa paterna, como en la parábola del hijo pródigo. Entonces, la única posibilidad es o hacer que dejen de existir o dejarles que existan pero separados. Yo en mis libros he analizado esto porque es algo que he llevado pensándolo año tras año, decenios. Ha sido una de las cosas. Otras personas piensan sobre este tema más tiempo, menos tiempo, pero yo es algo que lo llevo pensando años y años y años mucho. ¿Qué otra posibilidad puede haber? Y no la hay. No la hay. Una vez que tienes un yo, o destruyes ese yo, o ese yo sigue existiendo tal cual es él. Entonces, en el infierno están las personas y los ángeles y almas. Personas son ángeles y almas, no hay más posibilidades. Están las personas, los individuos que en su libertad han optado por alejarse de Dios. Y no hay alternativa. Ninguno está allí por satisfacer necesidades de una justicia abstracta. Todos están por una razón totalmente subjetiva, el sujeto. Dios no puede obligar al amor. Eso lo vemos en una familia. Y sé que a la gente normal, que no es mala, no le entra en la cabeza cómo alguien puede resistir totalmente el amor de Dios. Pero vemos a psicópatas que se han cerrado totalmente a la compasión y hacen sufrir a una persona a la que tienen encerrada en una habitación o en un sótano de la casa durante 2 años, 5 años, lo que sea, y a veces torturándola. Entonces sí, hay personas totalmente cerradas al bien. Esto tenemos que entenderlo. Puede ser por enfermedad o algún demonio que esté en su vida haciendo que ella no busca a Dios. Si todo fuera una enfermedad sería más sencillo. Simplemente sería un mal funcionamiento del cerebro. El problema cuando uno se encuentra con estas personas que son los grandes monstruos del mal, es que hasta un mismo juez, sin saber mucha psiquiatría, se da cuenta de que hay personas totalmente desequilibradas y enfermas y personas malas. Son 2 cosas distintas. Hay una persona que tiene una enajenación mental, en un momento dado pierde los estribos y le clava un puñal a otra. Y era una persona normal que en un momento dado se obnubila completamente y hace un desastre. El problema con el mal continuado, continuo, mantenido durante años y en un grado extremo, es que es la voluntad la que lo hace. O sea, una cosa es que un enfermo vea langostas gigantes o vea camellos azules cabalgando en el cielo, o que piense que la tía le persigue, o que piense que hay un complot de todo el vecindario para meterle en la cárcel. Una cosa es eso, y otra cosa es cuando la persona libremente va bajando escalones en el mal. Son 2 casos distintos. Aún así hay que ver caso por caso, persona a persona. Pero por muy sana que esté la mente de alguien, el mal llega a un momento en que es como una enfermedad. ¿Estaba Hitler enfermo? No. Cuando dicen Hitler era un enfermo, no es verdad.
Tenemos los relatos de sus secretarias, de sus colaboradores. Era una persona completamente normal, psicológicamente hablando. Solamente que era malo. Y era un mal abrazado voluntariamente. Era un mal tan intenso que es verdad, al final parece una enfermedad. Pero es una enfermedad abrazada conscientemente, abrazada con toda la voluntad. ¿Y esa enfermedad cuál es? Hacer el mal. Hacer el mal del modo más terrible posible. Entonces, ojalá todo pudiéramos explicarlo como enfermedad, pero no. Hitler no estaba enfermo. Parecía un enfermo. Parecía que estaba enfermo por lo irracional de las cosas que hacía. Pero era perfectamente libre y él hizo lo que quiso hacer. Así como también tampoco podemos explicar todo culpando al diablo, por ejemplo. Porque hay personas que dicen, esto es del mal, y no se puede. Sin la existencia de ningún demonio, nosotros podríamos haber hecho guerras, torturas, dictaduras, campos de concentración, etc. El diablo lo único que hace es tentarnos. Pero nosotros, con nuestra libertad, somos una sociedad prácticamente igual que la angélica. Está grabada también. Sí. Eras exorcista hace algunos años. En tu experiencia personal, no se puede decir que hay personas que tienen una idea que es el demonio que está en ellas, que es todo un truco de las personas mismas para justificar sus actos. No puede ser el demonio una especie de símbolo del mal, etc. Yo, por lo que veo en el mundo, sí que pienso que hay fenómenos que de ningún modo se podrían explicar más que con la existencia de espíritus. Dios podía haber creado un mundo sin espíritus más que con los seres humanos, pero Dios nos dice que hay espíritus y ocurren cosas en el mundo que nos indican que es verdad, que hay espíritus buenos y malos. No puede ser una justificación para nos quedarmos sin problemas. La existencia del demonio es solamente una presencia tentadora. Al final somos nosotros los que somos los responsables del mal que hemos hecho. Así, ¿cuál es la función del demonio? ¿Solo tentarnos? La función del demonio, aunque él no quiera hacerla, es ser un instrumento de santificación. Los seres humanos, en el sufrimiento, pueden ejercitar virtudes que no ejercitan si todo va bien. Cuanta mayor es la prueba, mayores son los frutos de virtud. Los grandes actos de heroísmo, por ejemplo, que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial de individuos que salvaron a judíos, solo fueron posibles en esa situación. Si no hubieran sido puestos a prueba, hay muchos actos grandiosos que Dios premiará toda la eternidad que nunca se hubieran hecho. Pero no es una cuestión de premio, no. Es una cuestión de que uno se transforma, de que uno, en la prueba que es la vida, va cambiando. Y eso es lo que hace que en el cielo seamos felices, más felices unos que otros. Entonces, las tentaciones son como regalos de Dios, hechos a través del demonio, para nuestra santificación y también para que Dios se manifieste en su gloria en el mundo. O sea, el demonio está colaborando con Dios. Sí, lo que pasa es que lo que has dicho, Dios, aunque todo es para la gloria de Dios,
Dios nunca nos instrumentaliza. Dios nunca nos hace sufrir para lograr su alabanza o su glorificación. Nadie sufre en el infierno para que así Dios sea más glorificado. Nadie sufre en la tierra solamente porque así Dios es más glorificado. Es cierto que Dios va a ser glorificado, pero Dios hace las cosas pensando en nuestro bien. Dios ya es infinitamente feliz, infinitamente glorificado en sí mismo. La gran gloria de Dios es el ser de Dios. Lo nuestro es como un poquito de polvo encima de la mesa. Entonces, Dios no nos instrumentaliza. Dios busca el bien de cada uno de sus hijos. Y la prueba, los sufrimientos, las enfermedades, todo forma parte de un gran plan divino. La tentación, por lo tanto, al final es un bien. Dios no quiere que caigamos, pero la existencia de la tentación hace que las almas sean mejores. Quizás no que el mundo sea mejor. Con la tentación del demonio el mundo es peor. Pero muchas almas dan muchísima más luz. Y las que han caído normalmente son pecados de debilidad que muy fácilmente serán perdonados. Sin tentación el mundo sería mejor. Habría un poco menos de mal. Pero a cambio sí que habría mucho menos bien. Incluso los padres a veces ponen pruebas a sus hijos. Les regalan un juguete y después de un rato les dicen, ¿me lo das? Es verdad que la mayor parte de los niños va a decir no, en un acto de egoísmo, pero el padre no le da ninguna importancia. Es un egoísmo pequeñito, comprensible, muy pequeño, queda perdonado enseguida, porque el niño ama. Pero cuando un niño lo piensa y costándole mucho se lo da al padre, ese regalo que tanto quiere, ese juguete que tanto ha deseado, ese acto y muchos cientos de actos desinteresados y amorosos sí que cambian a ese niño. O sea, uno no, pero muchos actos sí que hacen al final que un niño determinado en una misma familia sea más egoísta y otro niño acabe siendo más generoso, busque el bien de los demás, se preocupe menos de sí mismo y al final viva más feliz. O sea, las pruebas de Dios son buenas, pero si no tenemos cuidado pueden ser los peores regalos de siempre, de todo el mundo. Las tentaciones están muy bien permitidas. Al final es la cuestión del sufrimiento. Si yo no tengo un automóvil para ir a mi casa todos los días, pues al final tengo que andar por la calle, a veces con frío, a veces con calor, a veces me canso. Pero cuando eso lo hago cientos de veces, mi corazón está mejor, mis músculos han fortalecido, incluso el frío y el calor fortalece al cuerpo humano. Aunque parezca sorprendente, pasar mucho calor y sudar elimina toxinas, caminar con el frío de algún modo estimula la circulación sanguínea y va bien. Lo conserva la persona. Entonces, sí, no tener un automóvil que me lleve es un mal, pero en esa prueba, en ese pequeño sufrimiento de tener todos los días que ir andando, yo mismo soy el beneficiario, yo mismo me estoy transformando. No por una vez, pero 100 veces sí. Lo mismo pasa con el mundo. Dios podría dárnoslo todo directamente, pero el plan de Dios es como esto que acabo de decir del coche. En el proceso nosotros nos transformamos. Dios podría dárnoslo todo de golpe, salud, dinero, todo lo que pudiéramos desear. Hay niños que nacen en un palacio, sus padres son multimillonarios
Encima el niño está sano, tiene los mejores maestros. Ese niño no crece igual que un niño normal. Ese niño tan rico, con sirvientes a su alrededor y que todo le sale bien y que todo lo que pide se le concede, al cabo de 15 años su psicología ha cambiado para mal, para mal. El niño que ha llevado una vida normal, de esfuerzo, de tristezas, de alegrías, se ha pegado con este otro niño, el otro le insulta, es una psicología normal. Cierto que si a un niño lo pusiéramos en una situación extremadamente mala, de sufrimiento, también su psicología cambiaría para mal. Por eso Dios controla, por eso Dios no permite que el mal vaya más allá de ciertas medidas. Si por ejemplo vemos a un niño que sus padres son espantosamente malos y le hacen sufrir, Dios seguro compensará. Dios a los más desfavorecidos, los que más sufren, los que más padecen, Dios les compensa por otro lado. Dios no quiere que haya desigualdades, que haya sufrimiento provocado por otros seres humanos, pero si lo hay, Dios compensa. Y cuando Dios dice ya es suficiente y no permite más mal. El mal siempre encuentra barreras. Es como las olas, dice Dios, hasta aquí van a llegar y no más. A veces las olas llegan más lejos, a veces se quedan más dentro del mar, pero no traspasan el límite que Dios haya puesto. Lo mismo es un ejemplo como una parábola respecto al mal en la humanidad. Pero si la persona no conoce a Dios, si nadie le habla de Dios, ¿cómo va a comprender toda esa situación de mal que tiene en su vida, los problemas que tiene con su familia? Si una persona de forma perfecta fuera alejada de Dios por sus padres, etc., Dios se le manifestaría. Se le manifestaría de un modo o de otro. Y la persona sabría que Dios existe. En la sociedad actual no hay Dios, no hay educación católica, cristiana, y no se ve que los niños se estén a aproximar de Dios en este momento. Efectivamente, las personas y las sociedades pueden acercarse a Dios o alejarse. Lo que he dicho es que todo ser humano tendrá una manifestación de Dios. Dios entrará en su vida de un modo o de otro, porque no tiene otro sentido la vida. Puede ser después de la vida, después de la muerte carnal. En algún caso, quizás esa gran manifestación de Dios sea justo en el último momento. Muchas me han preguntado, pero hay personas que no creen en Dios, pero ayudan al prójimo, se van a África, dan limosna a los pobres, viven una vida muy buena, son muy buenos con sus hijos, etc. En el extremo, quizás algunas personas reciban la manifestación de Dios en el último momento, pero muchas otras no. Muchas otras durante la vida Dios empieza a insinuárseles, empieza a decir, descúbreme, sienten ese impulso a decir, ¿habrá algo más? Y esa pregunta ya la pone Dios mismo en sus corazones. Después de buscar respuestas. Después pueden empezar a buscar a Dios y encontrarlo. Pero si son buenos, si son buenas personas, a un modo natural, muy fácilmente van a encontrar a Dios. Y Dios está contento. Si alguien no le ha encontrado, pero es una buena persona, Dios está contento y lo acercará así, antes o después. Otra cosa distinta es que una persona sea buena, empieza a sospechar que hay algo más y él voluntariamente no quiera seguir buscando. Aún así, si él es bueno, Dios seguirá intentándolo más y más y más veces. Pero sí puede suceder que una persona sea buena y sin embargo resista durante años la voz que le dice, estoy aquí. Pero si él es bueno de verdad, esa falta
en principio va a ser pequeña, porque Dios a veces entiende que hay traumas, que hay educación recibida en un sentido, que las personas somos muy tercas. Lo que de verdad nos alejará del cielo será una maldad tremenda. Y consciente. Pero además tremenda. O sea, nadie deja de estar feliz toda la eternidad por cosas pequeñas. Entonces, si uno es bueno, yo estoy convencido de que Dios se va a ocupar de que acabe en casa. Volviendo un poco atrás a las tentaciones, para una persona creyente es más sencillo vencer las tentaciones, tiene otros medios. Pero cuando las tentaciones son muy fuertes, ¿qué se puede hacer? Para una persona creyente que ora a Dios, que lee la Biblia, que recibe los sacramentos, es más fácil vencer porque tiene más ayudas. Aún así, sobre todo en determinadas épocas de la vida, es difícil vencer, por ejemplo, la pasión sexual. Dios, que puso una fuerza tan grande en el ser humano, sabía que la inmensa mayoría, incluso de los que le aman, iba a caer. Pero también sabía que de la lucha con esa pasión iban a nacer flores de virtud verdaderamente grandiosas, grandiosas. Prefirió permitir más pecados pequeños a cambio de gente que tendría virtudes muy grandes. Dios todo lo ha hecho bien. Podría haber puesto un impulso sexual más pequeño. Podría haber hecho que, como los animales, solamente hubiera una época de celo. Podría haber hecho muchas cosas. Si las cosas son como son, también en eso hay una sabiduría de Dios. Atualmente hay una cosa curiosa, las personas no van a la iglesia, pero buscan los horóscopos, los tarot, las feitiçarias. ¿De qué modo es que eso es verdadero? Y si es verdadero, ¿cuáles son los peligros que eso tiene para la persona? La gente a veces sabe que existe un más allá, un mundo espiritual, pero decide ir a la deformación de la religión. Decide tomar atajos. Decide ser ellos los que estén en el control de todo. Creen que hay técnicas para usar el mundo de los espíritus. Pasamos del mundo de la oración al único Dios al mundo de las técnicas, de los poderes para dominar seres espirituales, tener un poder sobre ellos. Todo ese mundo de la brujería, la hechicería, el vudú, no es religión, es la corrupción de la religión, pero la corrupción perfecta. Ya no se cumple el fin de la religión. Todos los hombres religiosos del mundo, de todas las religiones, judíos, musulmanes, siempre han rechazado esa deformación. La persona que se mete en el mundo de la brujería no ama más a Dios, no cambia de vida. Es creer que hay una técnica para dominar eso, y no es verdad. La persona que hace esos actos claramente entra en un camino que es el de los ángeles rebeldes, el poder sobre lo espiritual, que se haga lo que yo quiero, me lo conceda Dios o no me lo conceda. Siempre es más sano la lujuria, siempre es más sana la lujuria que la brujería.
en abstracto. Desgraciadamente las personas quieren transgredir los límites que Dios ha puesto, y lo hacen además a través del mundo espiritual. Eso siempre tiene consecuencias muy malas, muy malas. Las personas no tienen fe, pero tienen fe. En el fondo tienen mucha fe y por eso buscan el apoyo no lícito de los espíritus. La fe en Dios es una virtud sustancialmente distinta de creer que existen entidades que yo puedo dominar. La fe en Dios es algo puro, viene de una gracia de Dios. Una persona puede invocar a los espíritus todos los días, porque por ejemplo sea un brujo del candomblé o de la macumba, y sin embargo tener muy poca fe en Dios. Con lo cual hay una diferencia muy radical entre la fe y el estar convencido de que hay poderes. La fe en Dios es algo totalmente distinto, es algo puro, es ese decir Señor, creo. No tiene nada que ver con saber que existen seres espirituales que me pueden ayudar. ¿Y qué seres espirituales son esos? Siempre lo que usan los brujos son los demonios. Los demonios. ¿Ellos son conscientes que están a invocar los demonios? No, porque además ellos piensan que hay muchas entidades. Hablan de seres elementales, hablan de espíritus guía, hablan de los ángeles, como si aquello fuera razas distintas entre ellos mismos. Cada uno hace su mundo, muchas veces porque en estados mediúmnicos esos espíritus les explican cómo es el más allá y empiezan a hacer tipos, subtipos de entidades. Cada uno dice su mundo como es, claro, no coinciden entre ellos, pero lo cierto es que ellos se sienten más tranquilos porque piensan que todo ese mundo es como un gran caos de entidades. Lo importante son ellas, y es un lío. Dios no aparece para nada. Y si aparece reducido simplemente a un espíritu muy poderoso, nada más. Un espíritu muy poderoso, pero que no puede hacer más, que es bueno, pero que está muy limitado. O sea, esa gente se junta a los demonios, cambia de lado, Dios para un lado y yo con los demonios para el otro, sin saber, y de repente me quedo sin Dios en mi vida, con los peligros que eso tiene. Y ahí, por eso, podemos hablar ahora un poco de los exorcismos. Por lo que yo sé, esas son causas que levan a que la persona se quede posesa. Sí, cuando alguien se entrega totalmente a sus espíritus para que hablen a través de él, para que obre a través de él, les está abriendo las puertas cada vez más. Y a veces los espíritus entran y hablan a través de estos brujos. Claro, la persona siente tristeza, rabia, siente cada vez sentimientos más malos. Y Dios permite. Dios advierte al alma, no sigas por ese camino. Y vuelve a advertirle, no sigas por ese camino. Puede enviarle una enfermedad para que la persona piense, Dios me ha castigado. Pero al final uno puede perseverar en un mal camino. Y el remordimiento cada vez uno lo va alejando más. Entonces, Dios solo tiene la alternativa, o le mato
o le dejo que siga viviendo. Pero si sigue viviendo es libre. Entonces, si Dios deja que alguien siga viviendo es porque tiene esperanza en él. Si alguien vive, por más malo que sea, es porque Dios, su Padre, dice todavía puede cambiar. Si Dios supiera que una persona ya no va a cambiar de ningún modo, que ha llegado a la situación de perfecto rechazo de Dios de forma irreversible, Dios lo retirará de este mundo. Ya no tiene sentido dejarlo sobre la tierra. Entonces, si alguien vive, es que Dios tiene esperanzas. Y vive años y años y mata millones de personas y Dios tiene siempre esperanza a costa de tanto sangre inocente. Sí, porque la vida de las personas está determinada por Dios. Toda la gente que murió en el Titanic, el decreto de Dios era que muriera. Si uno tenía que salvarse, se salvó, aunque fuera en el último momento. Si uno en ese barco tenía que morir, murió, aunque fuera porque casualmente le cayó algo en la cabeza cuando bajaba un bote. Sé que lo que voy a decir suena duro, pero todos los hijos de Dios que murieron en la Segunda Guerra Mundial, soldados, civiles en bombardeos, todos, antes de nacer, Dios ya determinó el tiempo que tendrían de prueba. El tiempo que un hijo de Dios está sobre la tierra, al final es decidido por Dios, porque es su hijo querido. Un padre aquí en la tierra no puede evitar que su hijo muera. Puede quererle con todo su corazón, pero al final muere. Y el padre llora porque no quería que muriera, pero ha muerto. Eso no sucede con Dios. Su decreto se hace realidad. Si yo quiero que viva, va a vivir. No importa que uno atraviese un campo de batalla con balas en todas las direcciones y explosiones. Si Dios le ha dicho a través de un profeta, tú vas a vivir, pues va a vivir. No importa lo sano que esté uno, lo fuerte que esté uno, lo joven que esté. Si Dios le dice, prepárate, en 2 días estarás conmigo, va a morir. Entonces, esto es como un inmenso, formidable ajedrez. En un ajedrez en el que Dios domina todas las fichas, todas las reglas y el tablero. Lo único a lo que podemos comparar el poder que tiene Dios sobre el mundo es a Matrix, la película Matrix. Es como si Matrix controlara toda la programación. Toda. Entonces, todas las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, su vida había acabado. Su vida había acabado. Se salvó en el que en el decreto de Dios estaba ya determinado que se salvaría. Dios, Matrix, ya tiene todas las vidas de todos sus hijos sobre la tierra, desde el primer hombre que caminó sobre el mundo hasta la última alma que aparezca sobre la tierra. Dios sabe ya, habrá una que será la última y no habrá una más. Y ya sabe cuál es la última, sabe todo. A lo mejor muere de niño, pero sabe cómo será perfectamente y sabe cuánto tiempo vivirá. A lo mejor la última, en la época del Apocalipsis, solo vivirá en el seno de su madre 3 semanas o 10 días, pero él lo sabe, 10 días, y será hijo de él, y no han nacido sus padres. Solamente desde esta perspectiva entendemos la permisión del bien y del mal. Lo único que Dios no puede crear
es el amor. Y entonces, por eso la prueba. O sea, Dios puede determinar el tiempo de vida del hombre, la salud que va a tener. Es el alma la que es libre, el libre albedrío. Eso es maravilloso. En medio de ese matrix perfecto, las almas son libres. Es cierto que tiene pleno poder, pero también es cierto que en su sabiduría deja que los hombres construyan el mundo. Es decir, Él no hace todas las cosas por sí mismo. Al revés, muy pocas veces interviene. Él deja que todo siga su curso, pero se reserva el derecho a intervenir cada vez que quiera. Y sus intervenciones son en lo pequeño y en lo grande. Y pueden ser todo lo decisivas que Él quiera. Al final es un ajedrez en el que el control es pleno y total. Lo curioso es que cada ficha es libre. Y Dios suele dejar que esta vida del planeta, que es la vida humana, se desarrolle libremente. Es decir, somos nosotros los que construimos la historia. Somos nosotros los que hemos hecho el Imperio Romano, el Imperio Asirio, la gran armada que se internó en Rusia. Y Dios lo permite. Pero Dios continuamente dice, hasta aquí, no permito más mal. Entonces, si te fijas, la historia humana, lo que aparece en las páginas de la Biblia, es maravilloso. Es el total y absoluto poder de alguien que controla todo el ajedrez cuando quiera, y la libertad humana, que construye imperios, que determina con quién me voy a casar, qué casa compro. Una maravillosa sinfonía entre la libertad humana y un Dios que no solamente ve, sino que interviene. Pero, insisto, Dios la mayor parte de las veces nos deja obrar. Dios deja que las fichas del tablero se muevan como quieran en el ajedrez. Esto es algo formidable, es algo que a nivel lógico es el espectáculo más grande del mundo. Estamos en una perspectiva muy grande ahora. El plan de Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Estamos muy altos. Isso é estupendo. Essa perspectiva é muito importante e nuestra somos tão pequenos que nos olvidamos tantas vezes que Deus é todo e grande. E isso é bueno ser recordado. ¿Cómo has descubierto que tu misión pasaba por la vocación sacerdotal? Pues lo descubrí a través de una pregunta que me surgió en la mente. ¿Quiere Dios que me haga sacerdote? Así fue la primera vez que me pregunté acerca de este tema. ¿Tenías cuántos años? Yo tenía en ese momento 15 años, el pelo llegaba hasta aquí y aunque parezca mentira viéndome ahora el rostro, era un jovencito adolescente con todos los caprichos y tonterías de esa edad, y de pronto en ese mundo en el que solamente me importaban las series de televisión, las salidas con los amigos, divertirme, apareció una pregunta: ¿quiere Dios que me haga sacerdote? Me quedé muy sorprendido ante la pregunta. Era la primera vez que se me ocurría, pero además me acuerdo, de pronto apareció sin nada que lo provocara. Antes había visto a sacerdotes, pero nunca me había surgido la pregunta. Y entonces pensé, bueno, seguro que dentro de 4 días me he olvidado de esto. Y no respondí la pregunta. Al cabo de más días, de nuevo la pregunta estaba allí. Bueno, se trata de no pensar en el tema y por sí misma desaparecerá. Pero no, la pregunta seguía allí.
Yo controlaba muy bien mis pensamientos y si decía no pienso en algo, pues no pienso. Pero estaba intrigado. La pregunta estaba allí, sencilla, nada agobiante, como un objeto que te encuentras de vez en cuando en el camino. Y entonces ya sí que empecé a pensarlo. Recuerdo que una semana después de aparecer la pregunta lo comenté a un sacerdote con el que me confesaba y el cual no me animó nada. No sé por qué, pero no me animó nada. No me veía como sacerdote, evidentemente. Pero Dios llama a quien quiere. Entonces, sin su ayuda, fui pensando ya un poco en el tema. Y yo veía que, a mi entender, era un poco ingenuo, yo veía que tenía capacidad para ser sacerdote. Decía, pues sí, por capacidad puedo ser sacerdote. Pero lo veía como algo triste, algo... Y por más que lo pensé, porque veía ya que la pregunta continuaba y continuaba, yo veía que al final la cuestión era esa: tienes aptitudes para ser sacerdote, Dios te lo ofrece, no te obliga. Pero yo me había convertido muy poco antes, hacía pocos meses que empezaba a ir a misa, que empezaba a rezar 3 Ave Marías por la noche y nada más. Esa era mi vida religiosa en esa época. Entonces me sabía mal decirle que no a Dios. Y estuve conviviendo con la duda pues casi 2 años, año y medio. Y al final, este mismo sacerdote, que no me ayudó para nada, porque no me veía como sacerdote, no me dijo nada de ánimo. El caso es que me dijo, bueno, si quieres hay un retiro espiritual para gente que tenga dudas acerca de su vocación. Creo que éramos 10 o 15 en Aragón. Y dije, pues voy. Y después de varios días allí de retiro seguí sin ver nada. Pero desde entonces sí que tenía una decisión. Voy a ir al seminario y veremos. Pero fui un poco con la idea de decir, bueno, si yo acepto ser sacerdote es porque si yo renuncio a tantas cosas buenas, Dios me va a dar mucho más. O sea, era solo por el premio, era solo por el egoísmo, pero era por fe, eso es verdad. Y una vez que entré en el seminario, allí ya, desde el primer día, una felicidad tremenda, total, perfecta. Tan grande que no tuve ni una duda en todos los años que estuve allí de la vocación. Tan grande que no tuve un solo momento de duda. E depois, em tu ministério, has estado como párroco? Primero estuve de capellán castrense porque era obligatorio ir al ejército 1 año, 9 meses. Entonces ya no podía pedir más prórrogas. Y como sacerdote pues fui. Después estuve 3 años en mi primera parroquia, 7 años en mi segunda parroquia, 3 años en la siguiente, 1 año haciendo sustituciones de capellán de unas monjas y en el hospital hasta que me fui a Roma. Cuando fui a Roma estuve ayudando a hacer sustituciones en los pueblos mientras venía aquí, varias veces al año, Navidad, Semana Santa, verano. Y después, ya como me dedico mucho a los libros, más que a las conferencias, entonces ya el obispo me puso de capellán de unas monjas y de capellán del hospital. Te quedas con más tiempo libre. Y así tengo más tiempo para escribir, salvo que esté dando entrevistas como esta, que se ha dicho de paso ya empieza a ser un poquito larga. Pero bueno, un par de preguntas más. Ok. Y en tu servicio en la iglesia, como ministro de Jesús, a cierta altura, ¿cómo es que aparece en tu vida el tema de los demonios? Fue simplemente que el obispo me pidió que hiciera la tesina. Pero es muy curioso, una persona carismática me lo profetizó.
Me dijo, tú serás el exorcista más famoso de España. Lo cual es una prueba de lo que hablábamos antes. Dios conoce todo y tiene pleno control de todo. Porque yo no hice nada para serlo y acabé siéndolo. Con lo cual, Dios tiene pleno control de todas las cosas. ¿Tú crees que la Iglesia habla poco del mal, del pecado, de los demonios? ¿Tú crees que la Iglesia no conoce esa realidad? Los curas, los obispos no conocen, no quieren hablar, hay miedo. No, miedo no. Normalmente los que no hablan nunca es más bien algunos de ellos por un exceso de racionalismo. Otros muchos no hablan porque están convencidos de que lo esencial es hablar de Jesús y del bien, y tienen razón. Pero también es cierto que en la palabra de Dios hay páginas que nos hablan acerca de la oscuridad, del abismo, de ese reino de tinieblas, el Hades, en griego, la palabra que usa el texto canónico en el Nuevo Testamento es Hades, el reino del inframundo. Así que es importante hablar mucho de Jesús para evitar que el mal gane poder en el mundo y las personas se alejen siempre del mal. Hay de todo en la Biblia y de todo hay que hablar. Hay que hablar de Dios, pero si alguien pregunta acerca del mal, debe haber personas expertas en Dios que puedan hablar acerca del mal. Hay personas que tienen la ciencia de Dios a las que se les ha dado a conocer cómo son esos reinos de oscuridad en los que moran los demonios. Nunca han sido muchos los teólogos o los místicos o los hombres de Dios que han conocido más este aspecto que existe en la creación ahora mismo. Pero ha habido personas que sí, que por una razón o por otra han podido hablar algo acerca de aquello que el resto de los mortales no conocen. A prisa. Vamos a tener música. Yo creo que estos claxons de los automóviles están puestos para decirnos que la entrevista ya es un poco... Ya está llegando a su fin. Pero bueno, si quieres haz una o dos preguntas más cortitas. ¿Qué dirías a un joven de este tiempo acerca del mensaje del Evangelio y de la dificultad de vivir la palabra de Jesús en el tiempo de hoy? ¿Y qué hacer para hacer de esta palabra una palabra de vida y una palabra viva entre nosotros? Los caminos de Dios son tan variados, tantos, que yo creo que lo único que podría decir a todos los que me escuchen es que busquen a Dios, que lo busquen leyendo el Evangelio, que lo busquen entrando a una iglesia y haciendo oración, que lo busquen yendo a misa los domingos, que lo busquen como quieran, pero que lo busquen. Al final, todo este mundo, todo este universo tiene que tener un sentido, no puede ser una selva en la que nada tenga sentido y sea la ley del más fuerte. El único que puede dar sentido a eso es Dios, y que tengamos una eternidad en la que cada uno reciba según sus obras. Por eso mi único consejo es buscad a Dios. Ir a misa los domingos es
es un modo de buscar a Dios. Pero no es el único modo de buscar a Dios. Muchas veces la misa es mucho tiempo, siempre lo mismo. Y hay otras maneras de buscar a Dios. Sí, hay otras maneras de buscar a Dios, pero después de haber hablado con tantas almas, con tantas personas, verdaderamente creo que la misa es un modo óptimo de acercarse a Dios. Está la palabra, hay un sermón, todos cantan alabando a Dios, es una vez a la semana. La misa verdaderamente es un camino de acercamiento a Dios. ¿Crees que es la mejor forma de alejar del mal, la misa? Por lo menos la misa es verdaderamente algo que acerca a Dios. Aunque uno vaya por probar, aunque uno diga, bueno, vamos a ver, ¿qué me pasa aquí? Si me aburro, o voy al principio más por un amigo. Pero allí, si uno se abre a Dios, aunque sea un poquito, la gracia actuará. Dejar que Dios viva en nosotros es lo más importante para una vida verdaderamente de felicidad. Así es, así es. Y así lo intentamos hacer todos los días, con los más jóvenes, con los más viejos, con toda la gente que viene a nuestro encuentro. Si un pagano me dijera, ¿cómo puedo yo descubrir vuestro Dios? Vente a nuestras Eucaristías. Vente y ve. Ven y simplemente siéntate y saca tus propias consecuencias. Sí, porque es un riesgo estar con Dios. Es siempre una aventura de vida. Y es peligroso buscar a Dios también. Es muy peligroso. Padre José, muchas gracias por este tiempo de charla con nosotros, por tu sabiduría compartida con nosotros. Ha sido un placer y bueno, si mis palabras le pueden ayudar a alguien, pues habrá valido la pena esta hora y 7 minutos que me ha sacado de los libros. Gracias, Padre, por todo.